Fluidos. Vamos a ver el tema de mecánica de fluidos. Tengo aquí resumida la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Peso específico es igual al peso entre el volumen. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Y como masa entre volumen es densidad, entonces densidad por gravedad también es peso específico. Tenemos que la presión es igual a fuerza sobre el área. La presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. En este caso, cuando un objeto está sumergido y nosotros queremos saber la presión a la que está sometida. Un submarino o un objeto. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Prensa hidráulica. Tengo aquí una prensa hidráulica para los que no tienen idea. Esta es una prensa hidráulica en el cual va a ejercer una fuerza en el émbolo pequeño, porque hay un émbolo pequeño y un émbolo grande. En el émbolo pequeño se va a ejercer una fuerza sobre el área y esta presión va a hacer que el líquido fluya y de esa manera sale una fuerza en el émbolo grande o en el pistón grande y también hay una área. Entonces, debido a eso que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, entonces tenemos que la fuerza inicial sobre el área inicial es igual a la fuerza final entre el área final. Tenemos el principio de Arquímedes cuando un objeto se sumerge y queremos saber la fuerza de flotabilidad es igual a la densidad por la gravedad por el volumen o fuerza de flotación es igual a la masa por la gravedad. Tenemos el caudal o gasto, que tenemos que el gasto es igual a la velocidad por el área o el gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Continuidad, el principio de continuidad es que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y también tenemos el principio de Bernoulli, que es la presión más la densidad por la gravedad por la altura, más un medio de la gravedad por el volumen, la velocidad elevada al cuadrado. Es una constante. Y de ahí se deriva. Si las velocidades son, el volumen es el mismo, entonces podemos aplicar esta fórmula. Y si la presión es la misma, entonces podemos aplicar la fórmula número 3. Y si la altura es la misma, entonces podemos aplicar la número 4. Bueno, ahí les dejo el resumen. Comenzamos. El ejercicio número 13.5. ¿Qué volumen de agua tiene la misma masa de 100 centímetros cúbicos de plomo? ¿Y cuál es el peso específico del plomo? Entonces, en este caso vamos a comparar el agua con el plomo, sacando los datos. Tenemos entonces cuál es el volumen. Están pidiendo el volumen del agua. ¿Sí? Que tiene una masa, dice aquí, que tiene la misma masa que 100 centímetros cúbicos de plomo. Entonces tenemos el volumen del plomo, que son 100 centímetros cúbicos. Podemos también sacar la densidad del plomo. La densidad del plomo tengo aquí que la densidad del plomo es 11.300 o 11.3. Entonces voy a copiar las dos. 11.300 kilogramos sobre metros cúbicos, o podemos decir que es 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la masa del plomo, ya que dice que la masa del agua es la misma masa del plomo. Entonces vamos a encontrar la masa del plomo para luego encontrar el volumen del agua. Entonces sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces vamos a despejar para masa, el volumen está dividiendo, pasa a multiplicar. Densidad por volumen es igual a la masa.
La densidad, ¿cuál vamos a utilizar? Aquí tenemos centímetros cúbicos, entonces vamos a utilizar esta con las mismas unidades. Sería 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos por el volumen, que son 100 centímetros cúbicos. Es igual a la masa. Cancelamos unidades y entonces con la calculadora sacamos que 11.3 por 100 es igual a 1130 gramos. Esa es la masa del agua, ya que debido a que la masa del plomo es igual a la masa del agua. Bueno, ahora encontremos el peso específico del plomo. La fórmula dice que el peso específico es igual a que podemos utilizar cualquiera de las tres, pero tenemos entonces a la densidad por la gravedad. Como nos está pidiendo el peso específico del plomo, entonces voy a utilizar la densidad del plomo. Entonces puedo utilizar cualquiera, en este caso como la gravedad 9.8 metros, entonces voy a utilizar este para poder cancelar unidades. Entonces sería 11.300 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera me va a dar el peso específico. 11.300 por 9.8 da 110.740 newton sobre metros cúbicos. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton, entonces quedaría metros cúbicos. Y esa sería la respuesta del peso específico del plomo. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 15.7. Un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies y se nivela. El interior del submarino se mantiene a una presión atmosférica. ¿Cuáles son la presión y la fuerza total aplicada a una escotilla de 2 pies de ancho por 3 pies de largo? Si el peso específico del agua del mar es 64 libras sobre pies cúbicos aproximadamente. Vamos a sacar los datos. Tenemos aquí la profundidad, que son 120 pies. Nos preguntan que cuál es la presión y cuál es la fuerza que se le va a aplicar, dice, a un 2 pies por ancho por 3 de largo. Esto nos serviría para encontrar el área. Entonces vamos a encontrar el área sabiendo que vamos a multiplicar 2 pies de ancho por 3 pies de largo, sería 6 pies cuadrados. Si el peso específico del agua del mar dicen que es 64 libras sobre pies al cubo. Bueno, vamos, como está hablando de un submarino sumergido, entonces podemos utilizar la fórmula de presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Como dije anteriormente, tenemos aquí que la densidad por la gravedad es el peso específico, y como nos están dando específico del agua del mar, entonces yo puedo utilizar estos 64 debido a que la densidad del mar por la gravedad nos va a dar 64 libras sobre pies cubos. Ahora lo vamos a multiplicar por la profundidad que tiene, que son 120. Entonces la presión hidrostática es igual, como lo dije anteriormente, la densidad por la gravedad es el peso específico. Entonces 64 libras sobre pies al cubo por la profundidad. Entonces quedaría que la presión hidrostática, multiplicando 64 por 120, 7680
libras sobre pies al cuadrado. Esa sería la presión hidrostática. Ahora encontremos la fuerza. La fuerza la podemos encontrar con la fórmula de que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces despejando, el área excediendo pasaría a multiplicar. Entonces presión por área es igual a fuerza. La presión la acabamos de encontrar, que es 7680 libras sobre pies al cuadrado por el área. El área que hicimos de multiplicar el largo por el ancho sería 6 pies al cuadrado. Se cancelan unidades y nos quedaría la fuerza en libras. 7680 por 6 sería 46.080 libras, y esto sería la fuerza que se aplicaría, y esta sería la presión. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 15.10. Un tubo abierto en forma de U, como se muestra en la figura, tiene 1 centímetro cuadrado de sección transversal. O sea, nos está dando el área. ¿Qué volumen de agua deberá verterse en el tubo de la derecha para que el mercurio del tubo de la izquierda se eleve a 1 centímetro por encima de su posición inicial? Bueno, inicialmente están llenos de mercurio. Significa que se le va a agregar agua, ¿sí? Porque dice qué volumen de agua deberá verterse. Entonces aquí se le va a agregar agua, ¿sí? Al agregarse el agua, entonces va a suceder que el mercurio va a subir. ¿Va a subir cuánto? A 1 centímetro, ¿sí? Entonces va a subir 1 centímetro. Entonces, para que suba ese centímetro, ¿cuánto deberá de agregársele de agua? Entonces vamos a sacar los datos. Tenemos el área a 1 centímetro cuadrado. También tenemos, bueno, ¿cuál será el volumen del agua? Está preguntando por el volumen del agua. Y tenemos que la altura, en este caso del mercurio, deberá subir a 1 centímetro. ¿Sí? Okay. También necesitamos tener la densidad del agua y la densidad del mercurio. La densidad del mercurio tenemos acá es 13.600 o 13.6, dependiendo con cuál queramos trabajar. Entonces voy a copiar a dos, que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, o 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, en este caso vamos a utilizar la fórmula de presión hidrostática. ¿Por qué? Porque involucra una profundidad o una altura. Entonces tenemos que la presión hidrostática de 1 pues va a ser la presión de la 2. ¿Por qué? En este caso tenemos dos líquidos. Va a ser a la densidad por la gravedad por la altura es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. ¿De cuál vamos a despejar? Vamos a despejar para la 2, ¿sí? Porque recordemos que eso se va a llenar. Entonces podemos decir que esta una va a ser la densidad del mercurio y la profundidad del mercurio, y esta va a ser la que se va a aplicar de agua, ¿sí? Podríamos utilizarlo de esa manera. Entonces vamos a despejar acá, ¿sí? Porque este 1 centímetro que tenemos aquí es del mercurio. Vamos a despejar para la altura del agua. Tenemos, esto está multiplicando, pasaría a dividir la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio entre la densidad del agua por la gravedad.
es igual a la altura del agua. Pero como las densidades están numerador y denominador, se cancela. Por lo tanto, quedaría que la densidad del mercurio por la altura del mercurio entre la densidad del agua formaría ser la altura del agua. De esta manera, teniendo la altura, entonces nosotros ya podemos encontrar después el volumen. Entonces, sustituyendo datos, tenemos que la densidad del mercurio lo tenemos aquí todo en centímetros, ¿sí? Y entonces vamos a utilizar 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos por la altura del mercurio, que dijimos que era 1 centímetro, entre la densidad del agua. Recordemos que la densidad del agua en este caso es 1, ¿verdad? 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Bueno, multiplicamos ahí y cancelamos unidades, ¿sí? Entonces nos va a quedar que multiplicamos 13.6 por 1 y entre 1 nos va a dar lo mismo, 13.6 centímetros. Esa es la altura que se va a llenar de agua para que se eleve 1 centímetro. Ahora, no hemos encontrado todavía el volumen. El volumen se saca multiplicando el área por la altura. Entonces vamos a sacar que el volumen es igual al área. ¿Dónde vamos a sacar el área? Dijimos que era 1 centímetro cuadrado por la altura que acabamos de encontrar, 13.6 centímetros. Entonces si multiplicamos 13.6 por 1, entonces quedaría que 13.6 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del agua que deberá verterse para subir 1 centímetro de mercurio. Vamos con el siguiente ejercicio. 15.16. Una fuerza de 400 newton se le aplica al pistón pequeño. Recuerden que hay un pistón pequeño y un pistón grande. De una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 4 centímetros. ¿Cuál deberá ser el diámetro del pistón grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos? Tengo aquí ya una prensa hidráulica en el cual se le aplica una fuerza de 400 newton en el pequeño. Tenemos que el diámetro, sacando los datos, en la fuerza inicial serían 400 newton por el diámetro inicial que tenemos, que son 4 centímetros. Esto lo vamos a pasar a metros, que sería 0.04 metros. Tenemos la fuerza 2. Recuerden que esta sería la fuerza 1, la fuerza final o la fuerza 2, como quiera ponerle fuerza 1 y fuerza 2, o fuerza inicial y fuerza final. Entonces tenemos que la fuerza final lo vamos a sacar multiplicando la masa por la gravedad. Entonces vamos a sacarlo multiplicando la masa por la gravedad, que serían 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos quedaría como fuerza que tendrá que aplicar, o que deberá salir 200 por 9.8, 1960 newton. Ahora nos pregunta por cuál será el diámetro del pistón grande. Entonces tenemos la fórmula de prensa hidráulica. Fuerza inicial sobre el área inicial es igual a la fuerza final sobre el área final. ¿Para quién vamos a despejar? Vamos a despejar para el área. Una vez teniendo el área, entonces vamos a encontrar el diámetro. Entonces, por lo tanto, yo necesito tener el área inicial. El área inicial yo la voy a sacar del diámetro. Entonces, aplicando la fórmula para el área inicial, sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Perdón, sería la I inicial. Entonces sería pi por 0.04 metros elevado al cuadrado entre 4. Y eso nos da que el área es 0.0012
metros cuadrados. Entonces de esta manera despejamos. Lo que podemos hacer es multiplicar cruzado. Fuerza inicial por área final es igual a la fuerza final por el área inicial. Multiplicando cruzado, la manera más fácil también para poder despejarlo. Vamos despejando para el área final, porque la que vamos al final despejar, para luego encontrar el diámetro final. Entonces el área final va a ser igual a la fuerza final por el área inicial entre fuerza inicial. ¿Cuál es la fuerza final? La fuerza final dijimos que iba a ser 1960 newton por el área inicial que la acabamos de encontrar, 0.0012 metros cuadrados, entre la fuerza inicial que son 400 newton. Calculadora. Se nos da 0.00588 metros cuadrados. Entonces de aquí yo necesito sacar el diámetro que nos están pidiendo. De esta fórmula que tenemos acá, que sabemos que área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, entonces despejando quedaría 4 pasaría a multiplicar, 4 por el área, pi pasaría a dividir y sacamos la raíz. ¿Sí? Para eliminar este cuadrado le ponemos raíz. Sería el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 por el área entre pi. También es otra fórmula que deben de manejarla. 4 por el área entre pi. Y de esa manera obtendremos el diámetro. Sacamos la raíz. 0.08 metros. Si lo multiplicamos por 100 para pasarlo a centímetros sería 8.6 centímetros, que sería el diámetro del pistón grande. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El 15.20 dice que un objeto sólido pesa 80 newton en el aire. Cuando este objeto se cuelga de una balanza del resorte, se sumerge en agua. Su peso aparente ya sumergido, recordemos que el peso en el aire es mayor a cuando estamos sumergidos, o cuando un objeto está sumergido, de 6.5 newton. ¿Cuál es la densidad del objeto? Este es un ejercicio del principio de Arquímedes, que un objeto está sumergido. Entonces, sacando los datos, tenemos entonces el peso es igual a 80 newton, 8 newton. Peso 8 newton. Tenemos el peso aparente a 6.5 newton y nos preguntan por la densidad del objeto. Sabemos que la densidad se saca de qué forma. La densidad es igual a masa sobre volumen. Significa que tenemos que tener una masa y un volumen. ¿De dónde lo vamos a sacar? La masa la podemos sacar del peso. Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Despejando para masa, la gravedad pasaría a dividir. Peso entre gravedad es igual a la masa. Por lo tanto, quedaría 8 newton sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso daría la masa de 0.81 kilogramos. Ya tenemos la masa. Densidad es igual a la masa, 0.81 kilogramos. ¿De dónde vamos a sacar el volumen? El volumen tenemos que sacarlo del objeto, que hay una fórmula que nos dicen que el peso
aparente es igual al peso real menos el empuje. Vamos a despejar para empuje. Entonces quedaría que el peso real menos el peso aparente es igual al empuje. El empuje, entiendas que empuje es igual a la fuerza de flotación. ¿Sí? Teniendo ahí en cuenta eso, entonces tenemos que el peso real es 8 newton menos el peso aparente. El peso aparente es cuando está sumergido, o sea, pesa menos que el peso real. Es igual a la fuerza de flotación, como ustedes le quieran poner, fuerza de flotación o empuje. 8 menos 6.5 es igual a 1.5 newton, que es la fuerza de flotación. Entonces, ahora tenemos que la fuerza de flotación, nosotros podemos aquí tenemos aquí que la fuerza de flotación es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Podemos despejar para volumen. Entonces, fuerza de flotación es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Despejando para volumen, entonces quedaría que fuerza de flotación, lo estamos multiplicando, pasaría a dividir. ¿Sí? La fuerza de flotación es 1.5 newton entre la densidad de ¿qué? La densidad del agua. Recordemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad. Y esto nos da que el volumen es 1.5 entre 1000 por 9.8. El volumen nos da, notación científica la voy a 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ya obtenido el volumen, entonces puedo tener 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, encontrar la densidad del objeto. Punto. Y eso nos sale a 5.4 por 10 a la menos 3 kilogramos, perdón, positivo, metros cúbicos. ¿Sí? Sí, no sé, creo ver. Sí. Esta sería entonces la densidad del objeto. Ahora vamos con el último ejercicio, que este es de gasto o caudal. A través de una manguera de sería de 1 pulgada de diámetro, fluye gasolina a una velocidad de 5 pies sobre segundo. ¿Cuál es el gasto en galones por minuto? Si un pie al cubo es igual a 7.48 galones, ¿cuánto tiempo tardará en llenar un tanque de 20 galones? Bueno, una manguera, entonces va a fluir gasolina. Saquemos los datos. Tenemos los datos en el diámetro, que es 1 pulgada. Tenemos la velocidad, que son 5 pies sobre segundo. Pregunta cuál es el gasto, sabiendo que un pie al cubo es igual a 7.48 galones. Y cuál es el tiempo que se tardará en llenar, o sea, un tanque de 20 galones. ¿Sí? Esto sería entonces gasto también. Bueno, el gasto lo podemos representar como G o R. Así que ahí. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a sacar el gasto. También del gasto. Gasto tenemos que es igual a, tenemos dos fórmulas.
gasto es igual a la velocidad por el área o el volumen sobre el tiempo. Vamos a aplicar este porque después nos piden el tiempo que tardará en llenarse. Entonces el gasto es igual a la velocidad por el área. Necesitamos sacar el área ya que nos dan el diámetro. Entonces el área sabemos que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por 1 pulgada entre 4. Entonces sería pi pues por 1, ¿verdad? Entre 4 sería 7.85 por 10 a la menos 1 in cuadrado, o sea, pulgada. Entonces ya tenemos la velocidad y tenemos el área, pero tenemos que la velocidad está en pies y el área está en pulgadas. Entonces lo que vamos a hacer es convertir estas pulgadas a pies, de tal manera que en un pie hay 144 pulgadas cuadradas, que sería 7.85 por 10 a la menos 1 entre 144. Y de esta manera nos da que el área es 5.45 por 10 a la menos 3 pies cuadrados. Entonces hoy sí ya podemos aplicar la fórmula que gasto. Gasto es igual a la velocidad, que son 5 pies por segundo, entre el área, que son 5.45 por 10 a la menos 3 pies cuadrados. Entonces multiplicamos, lo voy a dejar ahí, por 5. Y esto nos da 2.72 por 10 a la menos 2 pies por pies al cuadrado, sería pie al cubo sobre segundo. Ahora, nos da una conversión aquí porque necesitamos tenerlo están pidiendo el gasto en galones por minuto. Entonces lo que vamos a hacer es convertir. Vamos a convertir aquí 2.72 por 10 a la menos 2 pies al cubo sobre segundo, por sabiendo que un pie al cubo es igual a 7.48 galones. Pero como lo quiere por minuto, entonces 2 segundos habrá que pasarlos a minutos. Por un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos. Esto mismo lo debo dejar ahí por 7.48 por 60. Y eso nos va a dar convertido a 12.23 galones por minuto. Esta sería la respuesta de el inciso A. Ahora, ¿cuánto tiempo? El tiempo que tardaría en llenarse. Entonces vamos a utilizar la otra fórmula. Voy a utilizar aquí, que gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Nos dan el volumen, ya que cuánto se va a llenar en 20 galones. Entonces vamos a despejar. Para el tiempo es igual al volumen sobre el gasto. ¿Cuánto es el volumen? 20 galones. Entre el gasto. ¿Cuánto es el gasto? 12.23 galones por minuto. Cancelamos unidades y nos va a quedar minutos. 20 entre 12.23 quedaría a 1.63 minutos que se tardaría para llenar esos 20 galones. Bueno, muchas gracias.